Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De nuevo, muy buenas tardes, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que están compartiendo conmigo este camino de fe, de esperanza y de amor. Sigo hablando de los mandamientos de la ley de Dios. Estamos todavía en el primer mandamiento de la ley de Dios, la virtud de la caridad. Y quiero hoy hablarles de las señales del amor de Dios. De las señales del amor de Dios. Amados hermanos y hermanas, las señales del amor de Dios no son todas de una misma naturaleza. Hay algunas que son verdaderas y ciertas señales del amor de Dios y otras que son equívocas y que las tenemos como verdaderas señales. Entonces, lo que quiero hoy con esta reflexión o predicación es hacer conocer las unas y las otras, ¿sí?, de estas señales. A fin, amados hermanos y hermanas, de que ninguno se engañe en un asunto tan importante como este. Comenzaré entonces por las señales equívocas. Y yo creo que ahí están muchos cristianos metidos en estas señales y pensamos que estamos haciendo bien las cosas y no es así. Dice el adagio popular que el que inocentemente, ¿cómo es? Peca, inocentemente se condena. Eso dice el adagio popular. Es como que el que inocentemente coge un frasco y ese frasco tiene veneno y se lo toma. Inocentemente se mata sin buscar la muerte, ¿no? Algo parecido, ¿no? Es para hacerme entender. Decir a Dios que se le ama, eso lo decimos todos, y protestarlo así con los términos más enérgicos, como lo hacen muchos. Sí, yo amo a Dios. Lo que llamamos nosotros hacer un acto de amor. Es por lo común una señal muy equívoca, vamos a ver por qué, de que se le ama en efecto, y se engañaría groseramente el que se lisonjease de que ama a Dios. Óigase bien, cuando las palabras que usa no son una fiel expresión de los sentimientos de su corazón. Eso lo he dicho acá en muchas oportunidades. Uno puede decir muchas cosas, ¿cierto? Decir, pero otras cosas es el obrar realmente lo que hay dentro de uno. Yo le puedo decir a alguien, yo te amo, yo te quiero, pues eso es muy fácil, pero otra cosa es lo que se siente, ¿dónde? En el corazón. Y lo mismo con Dios. Al ser humano lo podemos engañar, sí, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice el apóstol San Juan, dice así: hijitos míos, no amemos con palabras y de lengua, sino con las obras y en verdad. No amemos con ¿qué? Con palabras y de lengua. Sí, hay muchos que tienen una lengua muy, ¿sí?, ¿cómo le dijéramos? Son muy fáciles para hablar, para expresarse, ¿sí? Sí, pero una cosa es lo que se dice y otra cosa lo que se siente. Nosotros lo que sentimos lo debemos decir. Ahí hay una conexión perfecta, lo que pensamos, lo que hablamos, ¿sí?, y lo que obramos. Es también, amados hermanos, entonces ahí tenemos esta primera. En segundo lugar, es una señal muy incierta del amor de Dios, el hablar de Él, de sus obras, de sus perfecciones y de los misterios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con una elocuencia y eficacia que arrebaten a los oyentes. Cuando yo, dice el apóstol, hablase todas las lenguas de los hombres, de los ángeles mismos, aun cuando penetrase todos los misterios, si no tengo caridad, nada soy. Se puede pues entonces profundizar la doctrina y misterios de Jesucristo y hablar bien de ellos sin tener amor, sin tener caridad. Tercer lugar,
Se puede pensar y aún estar íntimamente persuadido de que siendo Dios infinitamente bueno, merece ser amado con todas las fuerzas del alma, que nada es más justo ni razonable que vivir para Él, a quien debemos todo lo que somos y que nos ha hecho para sí solo. Se puede, digo, amados hermanos, pensar de esta suerte y no tener con todo eso la menor centella de amor a Dios, porque no se ama a Dios con los actos del entendimiento. A Dios no se ama con los actos del entendimiento, sino con los afectos de la voluntad. Pues les recuerdo, una cosa es conocer ¿a quién? A Dios. Conocer a Dios. Y eso es un ejercicio del entendimiento. Pero el obrar es de la voluntad. Entonces, a Dios no se le ama con el entendimiento, sino con el al afecto de la voluntad. Y aquellos, por eso dice el Señor, en una ocasión en su evangelio, en una ocasión dijo a sus apóstoles y a sus interlocutores, les dijo, ¿sí? No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso cualquiera lo puede decir, ¿sí? Pero otra cosa es sentirlo, vivirlo en realidad. ¿Me amas? Sí, yo te amo. ¿Me amas? Sí, yo te amo. Entonces demuéstralo. A veces no son tanto las palabras. A nosotros los seres humanos nos gusta mucho que nos digan cosas bonitas y eso es agradable. Pero hay que ir más allá. No es solamente la palabra, lo bonito, sino la obra. De eso he hablado en estos días también. En cuarto lugar, amados hermanos y hermanas, hablando de esto, ¿sí? Últimamente se ven personas que se enternecen sensiblemente hasta derramar muchas lágrimas cuando vayan a hablar de los misterios de Jesucristo y especialmente de su pasión, y sin embargo no aman a Dios, porque estos sentimientos son en ellos efectos de la imaginación que dejan la voluntad esclava del amor de las criaturas. Pero importa también, amados hermanos y hermanas, observar que lo que acabamos de decir de las señales equívocas de la caridad, ya vamos entendiendo cuáles son las señales equívocas, ¿sí? Solo debe servir para prevenir los falsos juicios, muy atentos a esto, que podríamos hacer de nosotros mismos, lisonjeándonos fuera de propósito de que amamos a Dios. Esto es para mirar si realmente nosotros de verdad estamos ¿qué? Amando a Dios. Yo me tengo que examinar, ¿sí? Pero a veces muchos hacen estas cosas para presentarse ante los demás como santos, como justos, y no es para presentarme ante los demás, ya que realmente allá al hermano, a la hermana yo lo puedo engañar, pero a Dios no. Y eso no es lo que me va a salvar a mí. Cuando me presente ante el tribunal de Cristo, no me va a salvar la apariencia. No, la apariencia no. Es la verdad, lo que yo hice en realidad. Por eso dice el texto sagrado, las obras los precederán. Mis obras me precederán. Preceder es estar antes de, estar delante de mí. Las obras, no la apariencia. Aquí me pueden tener por justo, por santo, por muy bueno, ¿sí? Pero Dios sabe la realidad de cada uno de nosotros. Porque vemos en nosotros algunas de estas señales, mas no se debe usar de esta doctrina de la que estoy hablando cuando se trata del prójimo. Mucho cuidado con esto cuando se trata del hermano. ¿Por qué? Porque si viéramos en él estas señales, la caridad nos estrecha a creer que efectivamente ama a Dios, y mientras no tengamos pruebas de lo contrario, no nos permite dar oídos a las dudas que la malicia sugiere, bajo el pretexto de que las señales pueden subsistir separadas del amor de Dios. Es decir, juzgar a un hermano y decir o cree o no cree, o realmente lo que está haciendo no está acorde con el amor de Dios. Solamente a Dios corresponde hacer ¿qué?
ese juicio. ¿Sí? Porque muchas veces estamos dados a eso, a juzgar a los demás, a criticar. Solamente ese juicio le corresponde ¿a quién? A Dios. Estas serían unas señales equívocas del amor de Dios para que tengamos en cuenta. Pero hay unas señales ciertas del amor, ¿qué? Del amor a Dios. Y llamamos ciertas algunas señales porque son ciertas en sí mismas y para distinguirlas de las señales ¿qué? Equívocas. Aquel en quien se halla ama a Dios ciertamente, pero no puede saber con certeza absoluta si las tiene, y de consiguiente tampoco puede ser absolutamente cierto de que ama a Dios, y a lo más podrá confiar justamente que le ama, si percibe estas señales en sí mismo, que es toda la certidumbre que se puede tener en la vida presente, en que, como dice la Escritura, oye lo que dice la Escritura, ninguno sabe si es digno de amor o de odio. En este sentido, primero, la primera señal del amor de Dios es la observancia de sus mandamientos. ¿La observancia de qué? De sus mandamientos. No saberlos. Sí, debo saber los mandamientos. Cuando uno le pregunta a los niños la lección sobre los mandamientos de la ley de Dios y dice primero amar a Dios sobre todas las cosas y lo dice a la perfección, bueno, eso está muy bien, un aplauso, un 5, un 10, qué sé yo, pero no es solamente eso, ¿sí? Sino también la observancia de los mandamientos. Eso significa, eso dice las guerras, guardar mis palabras. Guardar no es esconder, guardar es observar los mandamientos de la ley de Dios. Pero es que estamos aquí, en este recinto sagrado, sí guardamos los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuántos son los mandamientos? 10. ¿Sí? Sí los guardamos como debe ser. En estos días también hablando de los mandamientos, no es solamente observar 1, 2 o 3 y con eso quedarnos contentos, sino observar todos los mandamientos. Todos los mandamientos. Ayer precisamente hablando del primer mandamiento de la ley de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas comprende todos los otros mandamientos, porque yo les decía, porque yo no puedo decir que amo a Dios sobre todas las cosas, pero no amo a mis padres, no los respeto, por ejemplo. Yo no puedo decir amo a Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Y estando casado, vivo en pecado, en fornicación, en adulterio, por ejemplo. El que ama a Dios cumple todos los otros mandamientos. Uno puede decir, sí, yo amo a Dios, pero no cumplo, por ejemplo, el tercer mandamiento. ¿Cuál es el tercer mandamiento? Se me olvidó. ¿Las qué? Las fiestas. Muy bien, gracias por acordarme. Santificar las fiestas. No, hábleme de otra cosa, pero no es. No robar, por ejemplo, que es uno de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿El número qué? 7. Número 7. Muy bien. Séptimo mandamiento, no robar. ¿Y robo? Hay muchas formas de robar, ¿no? Sí. Hay muchas formas de robar. No, pero los otros sí los cumplo. Estoy haciendo las cosas a medias. Bueno, entonces tengamos en cuenta la observancia de los mandamientos. Ahí estamos dándonos cuenta que sí de verdad estamos amando ¿a quién? A Dios. Dijo en una ocasión Jesucristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el que tiene y guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. ¿Ven? La claridad de todo esto. Estas dos palabras, tiene y guarda, son muy significativas. El que tiene, esto es, que emplea su entendimiento en la meditación de los mandamientos de la ley de Dios. Miren lo que hace el entendimiento: meditar los mandamientos de la ley de Dios. Yo medito el primer mandamiento y digo, ¿qué es lo que me dice el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué hay dentro de ese amar a Dios sobre todas las cosas? Ya hemos explicado algunas cosas.
Por ejemplo, hay que hablar de las virtudes de la fe, de la esperanza, de la caridad, de la virtud de la religión, por ejemplo, del amor al prójimo, del amor al enemigo, del amor a nosotros mismos, de tantas cosas que cuando yo comienzo a meditar ese mandamiento me doy cuenta que estoy todavía a medias para cumplirlo. ¿Y de cuáles son los pecados en contra de este mandamiento? Solamente estoy hablando del primer mandamiento de la ley de Dios. Este tiene, entonces, emplea su entendimiento en la meditación de los mandamientos y de las máximas y ejemplos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que habla y oye hablar de ellos con placer y gozo. Habla de las cosas de Dios con placer, con gozo, ¿no? Y escucha hablar con placer y gozo de las cosas de Dios. Cuando uno a veces habla de las cosas de Dios, hay en ocasiones que uno se da cuenta que hay personas que se incomodan. ¿Será? ¿Se da cuenta? No. El que ama de verdad a Dios, le da alegría que otro hable de Dios. Saber que otra persona está hablando de las cosas sagradas, que habla del cielo, que habla de las virtudes, de la perfección, que habla de todo esto. Eso da mucha alegría, mucho gozo. Que lejos de mirar entonces todo esto como un yugo pesado, los experimenta más dulces que la miel, más excelentes y apetecibles que el oro más puro. Así es cuando vamos a misa. Para nosotros debe ser dulce como la miel, pero a algunos se les hace como una carga. Y siempre buscamos, yo eso lo he repetido acá y me vuelvo cansado con esto, y hasta que me muera o me vaya de acá, no sé, pero siempre lo diré, ¿cierto? Siempre buscamos lo más fácil, lo más rápido, lo más inmediato, lo inmediato, como lo queramos llamar. ¿Sí? Ojalá sea ya la misa de 15 minutos y pare de contar. ¿Sí? Ahora estamos muy felices porque en la iglesia moderna, en la liturgia moderna, ¿sí? La misa de 25, 30 minutos máximo, ¿no? Y con predicación y todo. Eso me demoro yo aquí los fines de semana en la predicación, 25, 30 minutos. Bueno, no volvamos por allá porque qué pereza esa misa tan larga. Entonces, estas cosas de Dios tienen que ser como la miel, como esa miel, ¿cierto? Gustosa, sentirnos alegres. Qué bueno que nos hablan de Dios, qué bueno que escuchamos una buena predicación, una buena reflexión, una buena meditación, como la quieran llamar. Qué bueno. Qué bueno que allí en esa misa se siente el Espíritu de Dios, la mística. Y vamos es a lo que vamos. De verdad allí se vive ese espíritu de fe. Entonces, ahí tenemos, ahí sí, realmente, porque al que le da pereza a estas cosas es porque ya ama poco. Dicen los santos, es porque ama poco. El que ama mucho no le importa, tranquilo, yo vengo preparado, ¿sí? No tengo otro día en la semana, sino el fin de semana, pues ese día es el día de precepto, y vamos para la casa del Señor. El que guarda, es decir, que arregla sus acciones, arregla sus acciones, deseos y pensamientos a esta santa ley, y coloca su dicha en observarla por cumplir la voluntad de Dios. ¿La dicha de qué? De observarla y cumplir. Tenemos que sentir esa dicha, esa alegría de cumplir la voluntad de Dios. Este sí que ama ciertamente al Señor, el que hace esto. Y le ama con un amor perfecto, según la expresión de San Juan. ¿Sí? Así nuestro amor a Dios consiste, dice el apóstol bienaventurado Juan, en guardar sus mandamientos, y sus mandatos no son pesados.
porque nada es penoso ni difícil al que ama. Yo le pregunto aquí a las mamás, ¿es difícil y penoso ustedes servir, por ejemplo, a sus hijos? Muy pesado, muy doloroso, ¿no, madre? Sirve con alegría, con felicidad. Al que ama realmente no le queda pesado nada. Al que ama le das alegría de poder ayudar y servir. Sí, al que ama. Pero, amados hermanos, si la observancia de los mandamientos de Dios es una prueba cierta de que se le ama, la omisión de esta observancia es al contrario una prueba también cierta de que no se le ama. O sea, no observar. El que no me ama, dice nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no guarda mis palabras, lo dijo Jesús. El que dice que conoce a Dios, escribe San Juan, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Eso lo dicen las Escrituras, yo no me lo estoy inventando acá, lo estoy tomando de las Sagradas Escrituras. El que no guarda los mandamientos de Dios, sí, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero es claro, amados hermanos y hermanas, que este conocimiento de Dios del que habla el apóstol no es otra cosa que el amor, como expone San Gregorio, porque añade, mas si alguno observa su palabra, verdaderamente el amor es perfecto en él, dice San Gregorio. No se ama pues a Dios si se hace lo que la ley prohíbe o se omite hacer lo que manda. Y aunque no se viole la ley, sino en un solo punto, y se observe en todos los demás, bastaría esto para no amar a Dios verdaderamente. Por lo cual dice el bienaventurado apóstol Santiago, el que habiendo guardado toda la ley, la quebranta en un solo punto, es culpable como si la hubiese violado toda entera. Bueno, lo importante y lo exigente que es amar a Dios y guardar sus mandamientos. A Dios no le gustan las cosas a medias. En estos días decía, a Dios no es ni el 50% para el mundo y el 50% para Dios. O todo para Dios o todo para el mundo. Pero a Él no le gusta compartir. Es un Dios, dice el texto sagrado, un Dios celoso. Quiero terminar con esto, amados hermanos y hermanas. Además de esta señal general del amor de Dios, hay otras particulares por donde se deja conocer este divino amor. Tales son, por ejemplo, cuando el deseo de agradar a Dios nos hace declinar del mal y abstenernos de todo pecado. En lo cual consiste el primer grado de la libertad cristiana. Como dice San Agustín, cuando tenemos hambre y sed de la justicia y nos aprovechamos de todas las ocasiones que se presentan de servir a Dios y fortalecernos en su amor. Todo lo que sabemos que agrada a Dios, hay que hacerlo. Cuando tú ayudas a alguien, eso agrada a Dios, cuando lo haces con amor. Toda acción referida a Dios le agrada, una acción buena, ¿cierto? Y que la hagamos en el nombre del Señor. Tu trabajo, tu día a día, puesto en las manos del Señor, hecho con amor, eso agrada al Señor. Cuando somos cuidadosos de cumplir las menores obligaciones, ¿sí? Yo tengo un dicho, se lo aprendí a alguien: las pequeñas cosas son las que salvan, matan o enamoran. ¿Sí? Entonces, cumplir las menores obligaciones. Y esas pequeñas cosas de la vida que hacemos con amor nos llevan al cielo. Las pequeñas cosas son las que salvan, matan
fue el amor. Cuando la disposición de nuestro corazón nos hace susceptibles a la verdad y la oímos con gozo, pues como dice Jesucristo en el Evangelio, sus ovejas oyen su voz y todo aquel que es del partido de la verdad oye sus palabras. Cuando amamos sinceramente a nuestros hermanos, porque como dice San Juan, el que no ama a su hermano, a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ve? Y en fin, cuando deseamos ardientemente ser mejores, más humildes, más pacientes, más desprendidos de nosotros mismos y de todas las cosas visibles. El que se percibe en sí estas semejantes disposiciones, tiene motivo para creer que ama a Dios. Cuando percibe estas disposiciones en sí, dice: sí, estoy amando a Dios. Pero entonces, ¿qué debe pensar el que no tiene ninguna de ellas? Se podría decir que horrible miseria la del hombre que no tiene motivo para creer que ama a Dios. Y sin embargo, ¿cuántos cristianos se hallan en este deplorable estado? ¿Cuán pocas se echan de ver estas señales del amor divino? Nosotros hacemos profesión, amados hermanos y hermanas, hacemos profesión de adorar a un Dios que es la bondad y la misericordia misma y que nos ha amado el primero cuando éramos enemigos suyos y que nos ha amado hasta darnos a su Hijo único. Nosotros somos por estado los discípulos y hermanos de aquel que, siendo igual a Dios, se anonadó a sí mismo por nuestro amor hasta tomar nuestra naturaleza y cargarse de nuestros pecados para satisfacer por ellos. Y que después de este prodigioso abatimiento se humilló aún hasta morir ignominiosamente en una cruz para hacernos hijos y herederos ¿de quién? Hijos y herederos de Dios. Entonces vemos ahí las señales que Dios Padre y Jesucristo su Hijo nos han dado de su amor. Entonces la pregunta es: ¿en dónde están pues las señales de nuestro amor a Dios y a Jesucristo? ¿En dónde está nuestra correspondencia y gratitud? Examinémonos, amados hermanos, sin pasión y confundámonos extremadamente al ver en nosotros tanta oposición a la voluntad de Dios y a las máximas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o cuando menos tanta tibieza y tanta indiferencia para Dios y la eternidad. La Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos ayude en este caminar y en este peregrinar mientras nos encontramos con el Señor allá en la eternidad. Ave María Purísima, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.